Supercrack Estrella presenta Capillas Medicias Misterios. Ya le tocó el turno al legendario poeta Petrarca y ahora le llegó la hora de la exhumación a toda la familia Medici, estadistas, guerreros, comerciantes y mecenas de artistas, que gobernaron durante 3 siglos la ciudad italiana de Florencia, una tarea que ya resultó en grandes sorpresas. El proyecto Medici se está ocupando desde hace unos meses de estudiar los restos de los 49 miembros de la familia enterrados en su panteón familiar, las capillas medicias hechas por el genial Miguel Ángel al lado de la iglesia de San Lorenzo en Florencia. Podemos entrar con el Google Earth en las capillas medicias, y ver las tumbas de los Medicis. Los turistas realizan fotos, entre todos los turistas hay uno al que Google Earth censura la cara, mientras vemos que los demás no. Los restos del último de la estirpe, Gian Gastone, han supuesto un gran misterio y un increíble descubrimiento. La cripta con la inscripción Gran Duque Gian Gastone Medici, muerto en julio del 1737, donde se creía que estaba enterrado, resultó vacía. Por lo que se piensa que él nunca murió, que es un ser vampiro inmortal. A fin de cuentas él tuvo la tutela del ser inmortal más célebre de la historia, el conde San Germán, al que cuido desde niño. Para más sorpresa, apareció en una sala subterránea donde están enterrados 7 menores muertos prematuramente y otra persona no identificada. Ahora, los científicos están concentrados en averiguar por qué Gian Gastone no fue enterrado en su puesto de honor y sobre todo en revelar los misterios de esta sala subterránea colocada detrás del altar mayor, cuya existencia no se conocía. Los restos de los 49 miembros de la familia Medici fueron llevados a las capillas en 1857 por voluntad del gran duque Pietro Leopoldo, y desde esa fecha nadie había oído hablar del panteón secreto de los niños y Gian Gastone. ¿Es Gian Gastone un ser que nunca muere? Por esta razón está su tumba vacía. El conde de Saint-Germain, Saros-Patak, Hungría, 1712. Eckernforde, 27 de febrero de 1784, fue un alquimista y aventurero francés, y una figura prominente en la corte de Francia, que vivió en el siglo XVIII en Europa. Los orígenes del conde Saint-Germain permanecen envueltos en misterio. Para algunos se supone que fue el hijo ilegítimo de Francisco II Rákóczi, príncipe de Transilvania y princesa Violante Beatriz de Baviera, perteneciente a la dinastía de Wittelsbach, y la gran duquesa de la Toscana. Según esta teoría, fue educado en Florencia por Gian Gastone de Medici, el que descubrieron que tenía la tumba vacía. El último de los Medici. Los restos del último de la estirpe, Gian Gastone, han supuesto un gran misterio y un increíble descubrimiento. La cripta con la inscripción Gran Duque Gian Gastone Medici, muerto en julio del 1737, donde se creía que estaba enterrado, resultó vacía. Si a esto le unimos que él crió al ser inmortal más famoso de todos los tiempos, el conde Saint-Germain, pues blanco y en botella, él no murió, es un vampiro. Según esta teoría, fue educado en Florencia por Gian Gastone de Medici, cuñado de Violante. Cuando se redactó su biografía pasamos revista a los orígenes de Saint-Germain, que llevan hacia un terreno conocido, y temido por sus repercusiones. Hablamos de Transilvania, tierra de los inmortales, que acogiera en su seno a Vlad Tepes, y su Orden del Dragón. También, por qué no decirlo, el lugar que dio al mundo a Janos Morix, el promotor de los enigmas de Cueva de los Tallos. Como diría el escritor rumano Mircea Tamas, centro mistérico tradicional, y de gran irradiación a nivel espiritual. Mientras estudiaba en la Universidad de Siena en Italia, posiblemente como protegido del gran duque Gian Gastone, de la línea familiar de los Medici, las primeras apariciones registradas de Saint-Germain se remontan a Londres en 1743 y Edimburgo en 1745, donde supuestamente fue arrestado por espionaje, fue liberado al poco tiempo y obtuvo rápidamente fama como un gran violinista, fue una asceta y vivió en el celibato. En esa época conoce a Jean-Jacques Rousseau. Desaparece hasta 1758, donde adquiere habitaciones en el Château de Chambord en Versalles. Solía entregar diamantes como regalos, y comenzó a rumorearse que su edad se remontaba a varios siglos. En 1760 parte a Inglaterra, mientras que el ministro de Estado, duque de Choiseul, intenta arrestarlo. En sus largas peregrinaciones se comenta que estuvo en Rusia, justo en la época en que Catalina la Grande llega al trono con el aval del ejército ruso. Teorías de conspiración le acreditan haber participado en dicha movida.
Después de ello, reaparece al año siguiente en Bélgica, donde adquiere tierras, e intenta ofrecer procesos industriales, tratamientos de maderas, cuero, pinturas, al Estado. Sin prosperar en ello, se dice que en ese momento habría conseguido transformar al hierro en algo similar al oro. Después de ello, desaparece hasta 1774, donde se presenta en Bavaria como conde. A través de los siglos, numerosos mitos y leyendas han prosperado acerca de este personaje. Se le han atribuido prácticas ocultas como la ventriloquía y el encantamiento de serpientes. Otras fuentes indican de que era inmortal, que era el judío errante, un alquimista con el elixir de la vida, un Rosacruz, o bien un rey descastado, hijo bastardo de la reina María Ana de España. Los expertos que están llevando a cabo la exhumación de los cuerpos de la familia de los Médicis para estudiar sus vidas y los motivos, no siempre claros, de sus muertes no encuentran el cuerpo de Gian Gastone, el último representante varón de la poderosa estirpe que gobernó la ciudad italiana de Florencia durante 3 siglos. Así, en lugar de desvelar misterios, la investigación ha abierto un nuevo misterio acerca del paradero de los restos de Gastone. El que cuidara de niño al ser inmortal San Germain, no está en su tumba. Esta podría ser la prueba más clara de vampirismo de la que nadie habla. Además hay que preguntarse qué hacían esos niños en la tumba vacía. Para más sorpresa, apareció en una sala subterránea donde están enterrados 7 menores muertos prematuramente y otra persona no identificada. Ahora, los científicos están concentrados en averiguar por qué Gian Gastone no fue enterrado en su puesto de honor y sobre todo en revelar los misterios de esta sala subterránea colocada detrás del altar mayor, cuya existencia no se conocía. Los restos de los 49 miembros de la familia Medici fueron llevados a las capillas en 1857 por voluntad del gran duque Pietro Leopoldo, y desde esa fecha nadie había oído hablar del panteón secreto de los niños y Gian Gastone. Los equipos de las universidades italianas de Florencia y Pisa y de las estadounidenses de Long Island y de Duluth, Minnesota, que financian el proyecto y se están encargando de exhumar a toda la familia Medici, enterrada en su panteón familiar de las Capillas Medices, junto a la iglesia de San Lorenzo en Florencia, han informado hoy de que tras la lápida donde se creía que se hallaban los restos de Gran Duque Gian Gastone solo está la pared. La colocación de los restos de los 49 miembros de la familia Medici fue realizada en el 1857 por voluntad del gran duque Pietro Leopoldo, y desde esa fecha se pensaba que tras de la lápida con el epitafio Gran Duque Gian Gastone Medici, muerto en julio de 1737, detrás de la cripta del altar mayor, se encontraba el último heredero varón de la saga. ¿Imaginas que en tu familia existieran 2 tías reinas, 3 abuelos pontífices, muchísimos primos dirigentes y demás tíos nobles? Pues esto pudo haber pasado si hubieras sido miembro de la familia Medici. Si te preguntas quiénes fueron los Medici, debes saber que era una familia florentina del Renacimiento con mucho poder e influencia política, económica y artística. Además, son también internacionalmente conocidos por su faceta como mecenas de distintos artistas y científicos que seguro te resultan familiares. Si quieres descubrir más sobre quiénes fueron los Medici, en Super Curioso te invitamos a hacerlo. ¿A qué esperas para saberlo todo acerca de la familia más poderosa del Renacimiento? Uno de los impulsos económicos más grandes de la familia Medici se debió a que su negocio de banca se convirtió en el oficial de la Iglesia. Esto ocurrió cerca de 1410 cuando Juan XXIII se convirtió en papa. Aunque la elección de este pontífice fue abolida, los papas que le sucedieron continuaron utilizando la banca Medici. Otro de los primeros Medici conocido fue Salvestro di Medici. Este fue confaloniero, ciudadano elegido para formar el gobierno de Florencia en 1378. La llamada banca Medici fue muy próspera en Europa. Como siempre ha pasado en la historia, el adquirir este poder económico les permitió acceder al poder político. Por supuesto, sabrás quién es Leonardo da Vinci o habrás escuchado de Andrea Verrocchio o Sandro Botticelli. Pues un miembro de la familia florentina, Lorenzo de Medici, fue mecenas de estos artistas. Este personaje, también conocido como Lorenzo el Magnífico, fue estadista, gobernante, banquero y hasta poeta, además de ser el bisabuelo de la reina Catalina de Medici y padre del Papa León X. Vampiros que no se alimentan de sangre. García Marín cuenta que la figura que hoy predomina en el imaginario colectivo y en la ficción no se parece demasiado a la que irrumpió en la Europa ilustrada. Los vampiros antiguos eran muertos que, al haber cometido la transgresión de una norma, generalmente religiosa, que afectaba a la cohesión de la comunidad, no se descomponían ni seguían el camino hacia el más allá.
El vampirismo era un tema de actualidad en el que participaron filósofos como Rousseau y Voltaire. Para la gente de la época, estos cuerpos podían levantarse de la tumba, generalmente de noche, para causar mal al resto de la población, a veces estrangulaban a la gente y en otras ocasiones se les culpaba de algunas enfermedades. Pero no chupaban sangre ni tenían los colmillos largos, sostiene el experto. Esa conocida característica llegaría unos siglos después impulsada por el éxito global del Drácula del escritor irlandés Bram Stoker, 1897, que construyó un monstruo a capricho, cogiendo elementos del folclore y añadiendo otros nuevos. Hace siglos, el hecho de que chuparan sangre no era una creencia general, sino más bien marginal que pudo darse en algún lugar, dice el experto. Aunque también hay un texto que pudo haber influido en la difusión de esta característica. En el año 1732 un autor satírico publica el texto Political Vampires en la revista Craftsman. En el artículo, el escritor se refiere a la clase política dirigente de entonces como vampiros, que chupan la sangre de los ciudadanos al imponer unas tasas excesivas. Esa imagen se va a generalizar, añade. Uno de los últimos casos que aparecen en su libro se registró en Serbia en el año 2009. Durante el Festival de la Bestia. En la localidad de Gornje Stopanje, en Leskovac, circulaba la noticia de que había una de estas criaturas en el pueblo que hizo que la gente se encerrase en sus casas entre el crepúsculo y el amanecer. Los vecinos les pidieron ayuda a los sacerdotes para que alejaran ese mal con sus rezos. Aunque estos sucesos son principalmente anecdóticos, vemos que en pleno siglo XXI se sigue recurriendo a la superstición para explicar lo que se desconoce. Sin duda, ante esto lo mejor es recurrir a la razón y la lógica como ya hicieron los científicos contra los vampiros hace siglos. Ya solo quedan 2 o 3 miembros de esta familia, los Medici. Uno de ellos es escritor de novelas y vive en Barcelona. ¿Adivinas de qué tratan sus novelas? Pues de una fórmula para la inmortalidad, blanco y en botella. La palabra perdida, en torno a la fórmula de la eterna juventud. Una novela de intriga sobre el misterio alquímico escrita por Lorenzo de Medici, descendiente de la poderosa familia florentina. El nombre de Lorenzo de Medici tiene enormes resonancias históricas. Estadista del Renacimiento italiano que gobernó con mano férrea la República de Florencia, asimismo fue un mecenas de las artes, que protegió económicamente a genios como Leonardo da Vinci, un joven Miguel Ángelo Botticelli. Además, fundó la Biblioteca Laurenciana y patrocinó la difusión del humanismo. Pero también fue un dirigente polémico al que se acusó de autoritario y que se enfrentó al mismísimo papado. Precisamente así, Lorenzo de Medici, Milán, 1951, se llama el autor de La palabra perdida, novela histórica y de intriga que ha publicado en nuestro país el sello Espasa. Y es que desciende directamente de la poderosa familia florentina sobre la cual escribió el ensayo Los Médicis, nuestra historia. También su primera obra de ficción, La conjura de la reina, toma como base a una antepasada suya. Catalina de Medici, esposa del rey Enrique II de Francia y madre de Carlos IX, el relato se centra, concretamente, en las horas previas a la noche de San Bartolomé, donde católicos y protestantes franceses dirimieron sangrientamente su rivalidad política. Otros 2 personajes históricos tienen el protagonismo en su segunda novela, titulada El secreto de Sofonisba. En este caso se trata del gran retratista flamenco Antón van Dyck y la citada Sofonisba Anguissola, también pintora y en uno de cuyos cuadros se oculta un importante mensaje político. En fin, de nuevo su aristocrática familia conforma el eje argumental del amante español. Por su parte, Las cartas robadas supone la primera aparición de Anne Carrington, una profesora de historia norteamericana que es igualmente protagonista de La palabra perdida. En esta última, la intriga gira en torno a una tablilla de piedra en la cual, al parecer, se halla grabada la fórmula de la eterna juventud desde hace milenios. Una colega de Carrington estudia una reproducción del objeto para desentrañar tal misterio, pero está roto y le falta una palabra, con lo cual la fórmula carece de valor por estar incompleta. Así, contrata a la norteamericana para que encuentre el trozo perdido. Sin embargo, lo que parece un trabajo arqueológico será mucho más peligroso, ya que hay personajes muy poderosos interesados en el secreto. La novela nos propone un recorrido por distintas etapas históricas, desde hace 3500 años hasta la Barcelona actual, y al tiempo posee todos los ingredientes de la más genuina intriga de acción y suspense. Y es que, apellidándose Medici, es lógico dedicarse a algo que tenga que ver con la historia. Además de príncipe, Lorenzo de Medici, Milán, 1951, es un tipo afortunado.
Y no solo por ser descendiente directo de una dinastía que dominó el mundo durante siglos sembrándolo de intriga y belleza, sino porque siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, 500 años después de que su familia comenzara a comerciar, fundar bancos y establecer alianzas que alumbrarían papas y reyes, este hombre por cuyas venas corre sangre de todas las casas reales de Europa ha hecho prácticamente de todo. Prestado su nombre a una bodega, a perfumes y plumas estilográficas, diseñado los uniformes de la UEFA, editado guías de viaje, trabajado para grandes diseñadores de moda, y escrito media docena de libros. Su última novela, La palabra perdida, un thriller que sigue la pista a través de los siglos a una piedra con propiedades mágicas, acaba de confirmarlo como un buen contador de historias. El príncipe habla en castellano, pero podría hacerlo en otros 5 idiomas con la misma precisión, es el resultado de que su familia viviera en Italia hasta que Mussolini cogió las riendas. De que se instalara en Argentina hasta que la caída en desgracia de Perón les obligó a hacer de nuevo las maletas, y de haber crecido en Suiza para luego ir cambiando de destino según iba pasando la vida. De un tiempo a esta parte su hogar está en Sitges, donde vive feliz porque no le dan la lata. Por cierto, ya aparece un vampiro de los Medici en un manga japonés. ¿Cómo te quedas? Alphonse Medici Borgiani Alfonso Medici Borghini, es el jefe de la unidad de infiltración y sabotaje de Tepes. Se le ocurren chantajes y otra información para ayudar a Mina a proteger a la sociedad vampírica. Rara vez necesita informar a métodos sucios, Alphonse sirve principalmente como un corredor de información, per se. Después de su muerte, John Arthur sucedió a Alphonse. Es un vampiro despreocupado que es leal a Mina. Es fácilmente reconocible por su traje blanco y su auto caro. Una de las razones por las que no le gusta el Bund es porque el estigma de sangre falsa que rocían con el dirigible siempre se mancha todo su auto. Afirma que es un lord y se especializa en tratos secretos para Mina fuera del conocimiento del público. Fue él quien planeó la transformación del nieto de Shoichi en vampiro para que Mina obtuviera influencia. Pronto los vampiros volverán. Estamos en Serbia, a mediados del siglo XVIII. Era tiempo de supersticiones, de guerras y epidemias, ahí donde los conocimientos y los avances médicos se entremezclaban a menudo con la brujería y el terror. El nombre de Arnaud Paole es muy conocido en Europa del Este por considerarse uno de los primeros casos de vampirismo, y aún más, a día de hoy se conservaba abundante documentación sobre el caso, con lo cual, podríamos decir que es uno de los relatos más curiosos sobre el tema y que sin lugar a dudas, deseamos compartir contigo. ¿Preparado para conocer al Ahluk serbio Arnold Paole? El soldado de las tinieblas, Arnold Paole y la epidemia vampírica. Paole era un soldado curtido en el fuego, la sangre y el acero, no conocía otra vida más que la militar y la acorde a su rango de soldado raso, pero era tan aguerrido y violento que ningún destacamento quería prescindir de él, en especial en los destinados a Austria. Los que convivieron con él le oyeron comentar a menudo que cuando era un simple soldado contratado a sueldo, fue atacado por un vampiro, fue en un pueblo llamado Gozowa, según él mismo explicaba, tras recibir la mordedura procedió a perseguir al ser, encontrándolo en un cementerio, lo desenterró, le cortó la cabeza y pudo ver cómo la sangre fresca fluía por un cuerpo sin vida y de afilados dientes de alimaña. Lo que viene ahora resulta aún más escabroso, en un deseo incomprensible por caer en una oscuridad aún más profunda, Arnold Paole decidió beberse toda aquella sangre que derramó el vampiro al cortarle la cabeza, deseaba tener su fuerza, su poder sobrenatural y sus tinieblas para ser aún más fuerte en el campo de batalla, obviamente, y tras estas historias, sus propios compañeros le cogieron un miedo muy profundo. No obstante, Arnold Paole acabó rompiendo con esa vida de soldado, tal vez por hastío, por insubordinación o porque ya era demasiado mayor, no lo sabemos. El caso es que se tienen registros de que falleció en 1726, tras sufrir un accidente con un carro mientras llevaba a cabo labores en el campo. Fueron muy pocos los que acudieron a decirle adiós al cementerio de Medvedja, pero al cabo de 3 semanas, ocurrió algo, empezaron a fallecer varias personas, una detrás de otra y aquejadas por terribles fiebres, anemia y debilidad. Decían que por la noche llegaba él, Arnold Paole, el Ahluk enterrado días atrás. Nadie se atrevía a decir ni a hacer nada, pero el terror se instauró en esa población de Medvedja como un velo sofocante que ahoga y desdibuja la razón. Finalmente fueron los gitanos quienes se arriesgaron a resolver la situación. Fueron al cementerio, y desenterraron al supuesto vampiro, a Paole. ¿Y qué fue lo que encontraron? Descubrieron un cuerpo en perfecto estado a pesar de las 3 semanas en las que llevaba muerto. Sus uñas habían crecido, al igual que su barba, y su rostro, además, estaba muy sonrosado.
Se llamó a 2 médicos militares, quienes resolvieron quemar el cuerpo por prudencia. No obstante, antes describieron todos los signos físicos que advirtieron. ¿Terminó todo aquí? En absoluto, la epidemia no había hecho más que empezar. Días después fallecieron 17 personas más en esta región de Serbia, y a medida que pasaban las semanas, la población seguía enfermando de fiebres y debilidad. La investigación se llevó a cabo siempre por medio de médicos militares y son estos los documentos que a día de hoy, se siguen conservando en Serbia. Las personas que enfermaban ya no indicaban que era Arnold Paole quien les visitaba, en sus delirios febriles indicaban la presencia de otras personas de otros pacientes ya fallecidos que venían a quitarles la energía y la sangre. Otros vampiros. Ahora bien, hay un aspecto que debemos dejar claro, por curioso que nos resulte, se dispone de múltiples documentos que buscaban más describir el estado de los fallecidos que los síntomas de los vivos, es decir, cuando un paciente indicaba que había recibido la visita de tal persona, los miliares, junto con los gitanos, procedían a desenterrar los cadáveres, y la imagen siempre era la misma. Cuerpos en perfecto estado con sangre muy fresca fluyendo, y uñas que seguían creciendo. El mal, el origen de la enfermedad provenía pues del más allá. De ahí que fuera la primera vez que se hablara de epidemia de vampirismo, la investigación fue llevada a cabo por una comisión formada por el cirujano militar Dr. Johann Flukinger, 2 tenientes, 2 coroneles, Butner y J.H. von Lindenfels, así como otros 2 cirujanos militares, Siegele y Johann Friedrich Baumgarten. Nunca se llegó a saber con certeza qué provocó este brote epidémico, puesto que tal y como vino, remitió. Eso sí, quemando el cuerpo de cada persona que fallecía para buscar con ello la tranquilidad de la población, y evitando así la propagación del supuesto virus o esa epidemia de vampirismo iniciada por Arnold Paole. ¿Quién sabe? A día de hoy se dispone de lo que se conoce como el informe de Flukinger y la carta de Glaser, reproducidos en numerosos tratados y artículos de la época que en la actualidad, se ven como un simple hecho curioso del que hemos querido hablarte. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulga arriba.